La dictadura de Primo de Rivera, del cirujano de hierro al camino hacia la Segunda República. Imagina España en 1923, calles tensas, atentados, huelgas, pistoleo patronal, críticas a la guerra de Marruecos y un sistema político agotado. En medio del ruido, un general irrumpe con un manifiesto. Dice que todo es caos y que él tiene el bisturí para extirpar el mal. Ese general es Miguel Primo de Rivera. Y ojo, en 48 horas el rey Alfonso XIII le entrega el gobierno. Así empieza una dictadura con rey. Hoy vamos a recorrer, sin aburrirnos, qué prometió, qué hizo y por qué cayó. Del directorio militar al directorio civil, de Alhucemas al crash del 29 y de la popularidad al final apresurado que desembocó en la Segunda República. Sección 1. ¿Por qué un golpe de Estado en 1923? Primo de Rivera justifica su golpe con una lista de males: antimilitarismo y críticas al ejército tras el desastre de Anual, señalamientos al propio rey por su papel en Marruecos según el expediente Picasso, radicalización del catalanismo que él percibe como amenaza, atentados anarquistas y violencia patronal, incapacidad de los políticos profesionales, miedo al atraso económico y a una revolución social. Su promesa: en 3 meses arreglarlo todo, como ese cirujano de hierro del que hablaban los regeneracionistas. El gobierno constitucional intenta frenar la sublevación, pero el monarca no se pone del lado de la Constitución. Dimite el gabinete y el 14 de septiembre de 1923 Alfonso XIII le entrega el poder a Primo. Nace esa peculiar dictadura con rey, muy en la línea de la Europa de entreguerras. ¿Quién le apoya? Parte del ejército, las élites económicas que buscan orden y la iglesia. Incluso buena parte de la población y sectores socialistas muestran al inicio una pasividad o colaboración que sorprende vistos los años siguientes. Sección 2. Directorio Militar, 1923 a 1925. Orden, censura y Marruecos. Primer paso: desmontar los engranajes de la restauración. Se suspende la Constitución de 1876, se cesa a autoridades y se centraliza el poder desde Madrid. Se crean delegados gubernativos, se reforma la normativa electoral, incluida una concesión teórica del voto femenino limitado a municipales. Pero como no hay elecciones, no se aplica. En paralelo, nace la Unión Patriótica, el partido del régimen. Ser upetista abre puertas en ayuntamientos y diputaciones. Segundo paso: asegurar el orden público. Estado de guerra durante 2 años, libertades suspendidas, prensa censurada. No se permiten críticas al gobierno ni a la iglesia, y se silencian noticias sobre conflictos sociales, justicia o el ejército. Se ilegalizan el PCE y la CNT, mientras PSOE y UGT, al menos al inicio, no son perseguidos del mismo modo. Además, se extiende por toda España el Somatén, una milicia de ciudadanos sanos que coopera con las autoridades. Crece hasta cientos de miles de miembros, pero no logra arraigo popular. Tercer paso: unidad de la patria. Se exaltan símbolos nacionales y se persiguen lenguas y símbolos periféricos. El catalán, el vasco o el gallego quedan fuera de la vida pública. Placas, anuncios, liturgia, escuelas. Se ilegalizan partidos y centros nacionalistas. En Cataluña se prohíben organizaciones, símbolos y prensa, lo que radicaliza a parte del catalanismo. Cuarto paso: Marruecos. Tras Anual, el plan inicial era replegar y ahorrar, pero los ataques de Abdelkrim a Francia cambian las reglas del juego. En 1925, Francia y España coordinan una operación decisiva: el desembarco de Alhucemas. Es un éxito militar que, sumando la campaña posterior, lleva a la rendición de Abdelkrim en 1927. Ese triunfo eleva el prestigio de Primo y, junto con cierta bonanza internacional, dispara su popularidad. Es el trampolín para pasar de una dictadura militar a un régimen con fachada civil. Sección 3. Directorio Civil, 1925 a 1930. Corporativismo, obras públicas y oposición creciente.
En 1925, Primo da el salto. Mantiene el poder personal, pero incorpora civiles como Aunós o Calvo Sotelo en trabajo, hacienda o fomento. Se parece, salvando las distancias, a modelos autoritarios europeos de la época. Las cortes siguen cerradas. La Constitución de 1876, suspendida. ¿Limitación de poderes? Ninguna. El Ejecutivo legisla y controla la justicia. Los ciudadanos siguen sin derechos ni garantías. Objetivo 1. Instaurar un régimen corporativo. Se crea la Organización Corporativa del Trabajo. Obreros y patronos, moderados por el Estado, están obligados a pactar condiciones. UGT apoya esta vía de regulación y salarios intervenidos. Se convoca además una Asamblea Nacional, cuyos miembros elige el gobierno entre ayuntamientos, diputaciones, empresas, iglesia y la UP. En 1929, el régimen incluso presenta un proyecto de constitución de corte corporativista. Objetivo 2. Leyes laborales y sociales populistas. Repartos de comida y ropa, casas baratas, ayudas a familias numerosas, cursos de formación, medidas que buscan atraer a las masas y dar sensación de Estado protector. Objetivo 3. Economía nacionalista e intervencionista. Aranceles para proteger la producción nacional. Monopolios estratégicos como CAMSA, con participación estatal y de los grandes bancos. Y la telefónica CTNE, participada por la ITT estadounidense. Además, un gran plan de obras públicas, carreteras, ferrocarriles, presas, electrificación. Resultado, crecimiento notable y beneficios para empresarios, pero también aumento de la deuda y persistencia de la precariedad para muchos. Esa contradicción alimenta las críticas a partir de 1926. Sección 4. ¿Quién se le pone enfrente? El régimen que parecía estable tras Alhucemas empieza a acumular grietas. Primero, en el ejército. En 1926, Primo impone ascensos por méritos y choca con el cuerpo de artillería, que defendía la antigüedad. La tensión llega a disolver el arma de artillería, con suspensiones y ley marcial. Muchos militares pasan del descontento a la simpatía por opciones republicanas. Ese mismo año se frustra la Sanjuanada, un complot cívico-militar para volver al constitucionalismo. Segundo, políticos liberales y republicanos. Los liberales quieren la vuelta a la Constitución. Los republicanos, fragmentados hasta 1926, se reagrupan en Alianza Republicana, sumando a Lerroux, a republicanos catalanes y a Acción Republicana, con figuras como Azaña o Pérez de Ayala. En Galicia surge la Orga. El clima opositor crece. Tercero, nacionalistas periféricos. La dura persecución de símbolos y lenguas empuja a la radicalización, especialmente en Cataluña. Cuarto, el movimiento obrero. Los anarquistas, con la CNT ilegalizada, ven nacer la FAI, Federación Anarquista Ibérica, como apuesta insurreccional. El PSOE y UGT, que habían colaborado en los comités paritarios y en instituciones de trabajo, Largo Caballero llegó a vocal del Consejo de Estado. Se van distanciando desde 1928. Rechazan participar en la Asamblea Nacional y, en 1929, declaran su oposición a la dictadura. Quinto, universidades e intelectuales. Entre 1923 y 1930 se triplica el número de universitarios. Nace la FUE en 1926. En 1928, una huelga por el cese del catedrático Jiménez de Azúa desata la represión. Ocupación militar de centros, pérdida de matrícula, clausura de universidades. En 1929, renuncian catedráticos como Ortega y Gasset o Fernando de los Ríos. La protesta académica se convierte en movimiento contra la dictadura y cala en la opinión pública urbana. Sección 5. 1929 a 1930, del escaparate al derrumbe. El régimen exhibe modernización, obras, ferias, grandes proyectos. Pero el viento cambia. Llega la crisis internacional tras el crack del 29. La deuda pública pesa, la conflictividad y el aislamiento del dictador crecen,
y el apoyo del rey se enfría. Primo consulta a los jefes militares si aún le respaldan. Las respuestas son ambiguas. Solo y enfermo, dimite el 29 de enero de 1930 y marcha a París, donde fallece poco después. ¿Y ahora qué? Alfonso XIII nombra a otro militar, el general Berenguer, para volver poco a poco al sistema anterior, como si nada hubiese pasado. La gente lo bautiza la dicta blanda, pero el desprestigio del rey es ya enorme. En agosto de 1930, republicanos, socialistas, nacionalistas y hasta antiguos monárquicos sellan el Pacto de San Sebastián para derribar la monarquía y abrir un proceso constituyente que reconozca autonomías a Cataluña, Galicia y el País Vasco. En diciembre, un artículo demoledor de Ortega y Gasset, la monarquía debe ser destruida, y dos intentos de golpe a favor de la República, Jaca y Madrid, dejan claro el clima. Berenguer cae. El almirante Aznar convoca elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. Se interpretan como plebiscito. Aunque el cómputo total arroja equilibrio, los republicanos arrasan en las capitales de provincia, 41 de 50. 2 días más tarde, el 14 de abril, se proclama la Segunda República. El telón de la dictadura y de la monarquía cae a la vez. Cierre. ¿Qué nos deja la dictadura de Primo de Rivera? 1. Demostró que los atajos autoritarios pueden ganar popularidad rápida con orden, obras y victoria militar. Pero sin abrir cauces de representación real, el reloj va en contra. El partido oficial, Unión Patriótica, nunca fue un movimiento de masas. El Somatén no sustituyó a las libertades. Y la Asamblea Nacional, nombrada desde arriba, no convenció a nadie. 2. La paz social por decreto tiene fecha de caducidad. Los comités paritarios y la regulación laboral captaron a UGT un tiempo, pero la represión al resto del movimiento obrero y la falta de derechos terminaron volviéndose en contra del régimen. 3. El éxito en Marruecos fue un trampolín y también una ilusión óptica. La economía intervenida creció con aranceles, monopolios y obra pública. Pero la deuda subió y las carencias sociales siguieron, así que al primer vendaval internacional, el edificio tembló. 4. Al final, todo volvió a la política. Con la sanjuanada fallida, la recomposición republicana, la oposición estudiantil e intelectual y el derrumbe del apoyo militar y real, la dictadura quedó sin suelo. La monarquía que la apadrinó se hundió con ella. Y el 14 de abril de 1931, España abrió su gran experimento democrático del siglo XX, la Segunda República. Si has llegado hasta aquí, ya puedes distinguir las dos etapas, sus objetivos y sus instrumentos, del directorio militar al civil, del corporativismo a la obra pública, y explicar por qué el régimen se desmoronó. Ese es el núcleo que más cae en exámenes.